El viento matinal se deslizaba entre los bambúes del huerto, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra que aún guardaba recuerdos de la lluvia de anoche. El cielo clareaba poco a poco y los primeros rayos de sol suaves como hilos dorados se colaban por las tejas envejecidas iluminando la pequeña casa llena de calidez. En la sencilla cocina Huyen estaba sentada junto a la ventana, peinando con ternura cada mechón de cabello negro y sedoso de Maya, su hija de 7 años traviesa y vivaz. Maya gorjeaba como un pajarillo con los ojos brillantes de entusiasmo ante un nuevo día. «Mamá, hoy quiero 2 trenzas como las de Tao en mi clase», dijo Maya inclinando la cabeza con voz dulce. «Claro, hija, déjalo en mis manos. Mi niña es tan bonita que cualquier peinado le queda bien», respondió Huyen con una sonrisa mientras sus dedos hábiles dividían el cabello en pequeños mechones. Sus manos se movían con la delicadeza de quien teje un cuadro. Maya permanecía quieta balanceando los pies y charlando alegremente sobre los juegos con sus amigas. Cuando las 2 trenzas quedaron listas, la niña lanzó un grito de alegría y salió corriendo al patio dejando tras de sí una risa cristalina. Huyen la siguió con la mirada sintiendo en el pecho una calma dulce. Volvió a la cocina para preparar el desayuno con los platos de siempre. Sin embargo, apenas unos minutos después, el patio que resonaba de juegos se llenó de un grito repentino. «¡Mamá! ¡La gallina ha puesto un huevo! ¡Mamá, ven rápido!». El sonido inesperado hizo que Huyen se sobresaltara. El cesto de verduras se le cayó de las manos, algunas hojas rodaron por el suelo. El corazón le latía con fuerza. Entre la inquietud y la curiosidad corrió hacia el patio. Allí frente a ella Maya estaba junto al gallinero con el rostro iluminado de alegría. En sus pequeñas manos sostenía con cuidado un huevo tibio y marrón, mirándolo con los ojos relucientes como si hubiese encontrado un tesoro. Huyen suspiró aliviada y luego estalló en risas. Todo cansancio desapareció de golpe. En ese instante, el patio de la casa brilló más que el amanecer mismo por la alegría sencilla de una niña y la felicidad silenciosa de una madre. El pequeño gallinero se escondía en un rincón del patio, impregnando el aire con el olor del heno seco mezclado con la tierra húmeda después de la lluvia. Maya, con sus 2 trenzas un poco desordenadas, saltaba alrededor del corral con los ojos abiertos de par en par, brillando como si acabara de descubrir un milagro. «¡Mamá, mamá! ¡Mira!», gritó la niña señalando con su manita el nido de paja. Dentro, un huevo blanco y reluciente descansaba tranquilo, aún cubierto por unas finas plumas de gallina. Pequeño, sencillo, pero lleno de magia. Maya saltaba de alegría con las mejillas sonrosadas y la risa clara resonando en todo el patio. Huyen corrió hacia allí con el corazón palpitante. Cuando sus dedos rozaron la cáscara lisa, una emoción temblorosa recorrió todo su cuerpo. «¡Dios mío! ¡Qué maravilla!», susurró con la voz quebrada por la emoción. En aquel instante desfilaron por su mente todas las mañanas frías, limpiando el corral, los mediodías abrasadores, acomodando el heno las tardes lluviosas manchadas de barro, cuidando a las gallinas. Todo ese esfuerzo parecía transformarse de pronto en una corriente dulce que la envolvía entera. Maya se lanzó a los brazos de su madre, rodeándola con sus pequeños brazos. «Mamá, ¿entonces a partir de ahora podré comer huevos de nuestras propias gallinas?», preguntó con voz cristalina y la mirada chispeante como 2 gotas de rocío. Huyen se inclinó dejando que su cabello oscuro rozara los hombros de la niña. Una sonrisa cálida se dibujó en sus labios. «Así es, hija mía. Serán los desayunos más ricos y más sanos porque han nacido del cariño y del cuidado que ponemos cada día».
En ese momento los rayos del sol de la mañana atravesaron las hojas tiñendo de oro a madre e hija, como si las cubriera un velo de seda. Las gallinas cacarearon alegremente, los gorriones gorjearon sobre el tejado, y todo el patio pareció unirse en una melodía que celebraba aquella dicha sencilla. Maya, con el huevo apretado contra su mejilla, cerró los ojos como si acunara un tesoro. Para ella no era solo un huevo, era la prueba viva de lo que su madre había sembrado, un regalo inesperado que la naturaleza les entregaba. Y Huyen, sintiendo el abrazo tembloroso de su hija, comprendió de pronto que la felicidad no siempre reside en las grandes conquistas, sino en esos momentos pequeños en los que compartimos la alegría con quienes amamos. Aquel primer huevo, más que cualquier otra cosa, había transformado una mañana corriente en el día más inolvidable de su vida. Aún era temprano, la neblina cubría las briznas de hierba húmeda. Desde la entrada, la voz alegre de Huyen resonó tan clara que An-ye se detuvo sorprendido. Ella corrió hacia él con el rostro encendido como si trajera consigo la luz de la mañana. «An-ye, tengo una noticia maravillosa», exclamó con los ojos brillando de felicidad. «¿Qué noticia? Vamos, cuéntame, ya», respondió él intrigado. Huyen le tomó la mano con entusiasmo, apenas conteniendo la emoción. «Nuestras gallinas han puesto un huevo». Durante un instante reinó el silencio. Y de pronto la risa sonora de Ye rompió la quietud de la mañana. «De verdad, qué alegría. Por fin tenemos resultados. Espérame esta tarde, iremos juntos a verlo». Al caer la tarde, cuando Ye regresó del trabajo, los dos salieron al gallinero. Las gallinas escarbaban la tierra con calma, agitando las alas suavemente mientras cacareaban. El sol poniente teñía de dorado el pequeño patio, llenándolo de una calidez serena. Ye observó la escena en silencio, luego miró a su esposa con orgullo en los ojos. «Te lo dije, solo hacía falta paciencia. Nuestro esfuerzo no ha sido en vano». Huyen asintió con suavidad, la voz temblorosa como si hablara consigo misma. «Nunca pensé que sería tan rápido. Cuando sostuve ese primer huevo en mis manos, sentí un calor extraño pero hermoso». Él le apretó la mano con ternura, sonriendo. «Creo que deberíamos pensar en comprar más gallinas. Si las cuidamos bien, no solo tendremos huevos frescos, cada día también podremos venderlos y aumentar un poco nuestros ingresos. Maya tendría una vida más plena». Las palabras de su marido iluminaron el corazón de Huyen, pero junto a la alegría brotó la preocupación. Pensó en la cocina, por ordenar la ropa, por lavar los quehaceres interminables que ya ocupaban cada rincón de su tiempo. ¿Podría con más responsabilidades? ¿Y si no logro hacerlo todo?, murmuró ella con cierta angustia. La casa ya me consume demasiado. Ye pareció adivinar sus pensamientos. Colocó suavemente una mano sobre su hombro y dijo con voz firme pero afectuosa: «No te preocupes, no estarás sola. Esto no es solo tu carga, es el esfuerzo de los dos. Yo estaré contigo, compartiremos cada paso». Los ojos de Huyen se elevaron hacia los de su esposo. En esa mirada clara y decidida descubrió la certeza de un apoyo inquebrantable. Una paz cálida la envolvió. Comprendió que la felicidad no estaba únicamente en aquel pequeño huevo, sino en la seguridad de caminar de la mano con alguien que nunca la dejaría caer. El canto de un gallo resonó en el aire como si celebrara el momento. El cielo se teñía de púrpura, pero en aquel rincón del patio una semilla de esperanza ya estaba germinando. No era solo el inicio de una crianza de gallinas, sino el comienzo de un futuro tejido con amor, trabajo compartido y sueños sencillos de una vida mejor. La noche había caído y la oscuridad cubría en silencio las viejas tejas del techo. En la pequeña habitación, Maya dormía profundamente con la respiración tranquila y el rostro inocente iluminado por la paz del sueño.
Solo Huyen permanecía despierta dando vueltas sobre la cama de bambú, que crujía suavemente. La imagen del primer huevo regresaba una y otra vez a su mente. No era un simple huevo pequeño y frágil. Para ella representaba la esencia de tantos días de esfuerzo, de tantas gotas de sudor derramadas. Era la señal callada de un nuevo comienzo, un susurro que parecía decir: nuestro esfuerzo florecerá. En la penumbra pensó en Maya, su pequeña hija, que siempre corría a abrazarla con una sonrisa brillante cada vez que volvía del mercado. Pensó también en Ye, su esposo bondadoso y paciente, que a pesar de las dificultades nunca dejó de sostener a la familia. Ambos se habían convertido en la fuerza invisible que mantenía firme su corazón. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Huyen. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de fatiga y obstáculos, pero en ese instante, en medio del silencio de la noche, se hizo una promesa íntima: ser más fuerte, trabajar con más empeño, no defraudar la confianza de su marido y ofrecerle a su hija una vida plena colmada de amor y esperanza. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban por la vieja ventana de madera, iluminando la mesa sencilla donde la familia se reunía para el desayuno. El vapor del arroz recién hecho y el aroma del pescado guisado llenaban la pequeña cocina de un calor acogedor. Mientras servía un plato, Ye levantó la mirada con una chispa de decisión en los ojos. He estado pensando. Este fin de semana deberíamos ir al mercado a comprar más polluelos. ¿Qué te parece, Huyen? Ella se detuvo un instante reflexionando y luego asintió con calma. Si es así, tendremos que arreglar el gallinero, hacerlo más grande para que crezcan sanos y fuertes. Al escuchar aquello, Maya, con los ojos muy abiertos, saltó de alegría como si se tratara de una fiesta. Mamá, yo también quiero criar más gallinas. Te ayudaré a darles de comer todos los días. Una carcajada clara recorrió la pequeña cocina como un bálsamo que disipaba el cansancio acumulado. El tiempo pasó silenciosamente. Los polluelos, que antes apenas cabían en la palma de la mano, se convirtieron en gallinas vigorosas. El patio resonaba con su cacareo constante y los nidos comenzaron a llenarse de huevos blancos brillantes como perlas. Al principio, esos huevos eran solo para la mesa familiar, pero pronto, cuando la cantidad aumentó, Huyen y Ye empezaron a llevar algunos al mercado. Aquella tarde, tras la primera venta, Huyen regresó a casa con un manojo de billetes arrugados entre las manos. Se sentó en el umbral desdoblando uno a uno los papeles que aún conservaban el olor del mercado. De pronto sus ojos se humedecieron. Ye, no puedo creerlo. Todo nuestro esfuerzo se ha transformado en esto, susurró conmovida. Él se acercó despacio y se sentó a su lado, rodeándola con un brazo firme. En su mirada había orgullo y una certeza tranquila. Esto apenas comienza, amor, dijo con voz grave y cálida como un juramento. Si seguimos juntos, si no dejamos de luchar, el futuro de Maya será mucho más brillante. Huyen apoyó la cabeza en su hombro, dejando que la emoción la envolviera. Afuera, el crepúsculo pintaba de rojo el cielo mientras las gallinas buscaban su rincón para dormir. En ese instante sencillo, dentro de aquella casa humilde, nació una semilla de esperanza. Lo que empezó con un solo huevo, ahora se había convertido en el símbolo de un sueño más grande: cambiar sus vidas con amor, esfuerzo compartido y la fe de que todo es posible cuando se camina de la mano.
Xin chào các bạn, trở lại với kênh của Đệ và Huyền. Thì hôm nay là một ngày ờ, tại nơi mà Đệ và Huyền sinh sống đã có cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Đệ thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là tâm huyết, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụm tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Và anh ấy muốn gia đình Huyền Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng đón xem và theo dõi nhé.